manejo del recurso humano. Y este manejo del recurso humano tiene una de las complicaciones mayores, que es motivar a la gente, que la gente sea proactiva, que la gente busque primero el beneficio de los demás antes que el beneficio propio. Y hay una serie de consejos que se dan en estos 7 hábitos que se los quiero mostrar, ¿ya? Entonces vamos a partir con lo que quedó en la clase pasada, que es algo bastante simple, pero que me gustaría que lo viéramos porque es parte de lo que vamos a desarrollar después en los ejercicios que van a entrar en la prueba. ¿Ustedes alcanzaron a ver esto o no? Esto es parte de la última lámina de la parte de mallas. Se lo voy a mostrar, en todo caso, para que lo vean. Es esto. ¿Ven eso o no? ¿Se ve? Sí, profe. Se ve el Excel. Ah, ¿se ve el Excel todavía? Sí. Ya, déjame dejar de compartir y después voy a compartir para no perderlos. ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, esto fue lo que quedó pendiente de la clase pasada, que tiene que ver con un método que tiene que ver con una matriz de CPM, que tiene la gracia de simplificar toda la información en una matriz donde están las relaciones entre las actividades y en la última columna está la duración. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar esta malla esta matriz a una malla y después la vamos a resolver. Después vamos a ver este concepto que les decía de los 7 hábitos y después vamos a retomar un par de ejercicios que lo que me interesa, que más que yo hacerlo ahora, es que ustedes sean capaces de hacerlo en definitiva. Y toda la información y el desarrollo de las planillas que yo les subí a web cursos en Excel está. Si ustedes se posicionan en cada una de las celdas y modifican cualquiera de las celdas, en forma automática se va a modificar toda la malla. Entonces, eso les va a permitir jugar un poco con la información y ver cómo se comporta la malla. ¿Qué pasa si yo cambio un tiempo, disminuyo, aumento? ¿Qué pasa con la ruta crítica? Etcétera. Entonces, ahí van a poder ustedes sacar sus propias conclusiones y poder también resolver las preguntas que se le hacen en cada una de las... Estas en algún momento fueron preguntas de prueba. Y yo Profe, ¿sí? perdón que lo interrumpa, que tengo un compañero que quiere entrar para que lo admita. Ah, perdón. Okay. Gracias. Ahí está. Alejandro, ¿no? Ahí entró. Gracias. Entonces, esto les va a permitir después, con esta información, al modificar cada uno de los datos, o modificar los datos que se requieren para resolver la pregunta, poder ver cómo se comporta la malla. Entonces, la malla, como les digo, al estar en Excel, está con las fórmulas. Entonces, al modificar cualquier tiempo, cualquier información dentro de la malla, va a modificar a su vez el tiempo completo de desarrollo del proyecto, ¿ya? Entonces, volvemos a lo que estábamos viendo. Esto es lo que quedó pendiente en una matriz de precedencia, donde están las relaciones entre las actividades, están las duraciones. Con respecto a esta matriz, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que no se entienda? ¿Todos la entienden esa matriz? ¿Sí? Díganme sí o no. Sí, profe. Yo no, ¿Sí? profe. Listo, se entiende. Entonces Yo, vamos profe. a... Profe, hay alguien que no... Yo ¿Perdón? no. Yo no. ¿Sí? Yo no entiendo, profe. Ok, mira, esa matriz es una matriz de precedencia modificada. ¿Y por qué se dice que es una matriz de precedencia modificada? Porque es una síntesis de lo que
es la base para poder desarrollar una malla, donde están las relaciones entre las actividades, están las duraciones. Entonces, está en las filas y las columnas las mismas actividades, si tú te das cuenta, las mismas actividades que forman parte del proyecto, y la cruz o la X que está metida entre medio ahí en cada uno de los casilleros de intersección de las actividades, indica una relación entre las actividades. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a las filas, es decir, partimos con A, eso indica que después de A viene D y E, solamente. Después de B viene... ¿Perdón? No te escuché. No, profe, creo que fue como una repetición de su audio. Como que Ah, alguien ya, ok. lo tiene muy alto. Ah, perfecto. Estoy dejando que ingresen un par de alumnos. Entonces, lo que hace esta matriz, como les decía, indica las relaciones entre las actividades. Y la primera, que es A, quiere decir que las actividades que están después de A, las que vienen después de A, es D y E. Las actividades que vienen después de B es E y F. La actividad que viene después de C es F. La actividad que viene después de D es G y H. Y así sucesivamente. Se lee primero las actividades que están hacia abajo y después las actividades que están en la columna hacia el costado, que son las actividades siguientes, las actividades que vienen después de la actividad que está en la primera columna. Y por último, en la última columna está la duración. Es decir, la duración de A es 2, la duración de B es 3, la duración de C es 1. Entonces, la gracia de esta matriz es que te permite en un solo vistazo, que es la información que en definitiva el software que hace de Project Management o de Primavera o cualquiera de estos que manejan CPM, funcionan exactamente igual. Este es como si fuera un código de computador en el cual está la relación y está el tiempo. La persona que me preguntó, ¿le quedó más claro? Gracias, profe. Ok, listo. Entonces vamos a... Ya esa era la última lámina que quedó pendiente de la clase pasada. Y vamos a compartir entonces ahora la planillita que teníamos en Excel. ¿Ahora ven la planilla Excel o no? Sí, sí se Sí, ve. profe. Profe. ¿Sí? Listo. Esa matriz que está ahí arriba es exactamente la misma matriz que estaba en la presentación que acabamos de ver, ¿ya? Entonces, yo lo único que hice aquí fue llevar la matriz a una malla. Y si ustedes se fijan, esta primero, decir que esta es una malla ¿de qué tipo? ¿Nodo actividad o flecha actividad? ¿Qué es lo que es? ¿No actividad? No actividad, ¿no es cierto? Las actividades están en los nodos y las flechas son las que hacen de relación. Yo en la prueba, cuando les pregunte algo, yo les voy a indicar de qué se trata. Yo les voy a indicar, esta es una malla nodo actividad o flecha actividad. Como yo les decía, normalmente lo que vamos a utilizar para resolver los ejercicios son las mallas nodo actividad, como esta. Entonces, la actividad va en el nodo, y como les decía, las flechas hacen de relación entre las actividades. A diferencia de lo que ustedes van a ver en los ejercicios siguientes, aquí yo tuve que crear un nodo de inicio, que es el 0, y un nodo final, que es el 14. Pero normalmente estos nodos no hay que crearlos, sino que van a salir solos en el desarrollo de la malla. Cuando veamos los ejercicios siguientes, ahí se van a dar cuenta que no es necesario crear estos nodos de inicio y estos nodos de término. En este caso yo lo hice, y este ejercicio yo lo saqué de un libro, y aparecía así, había que crearlo, pero normalmente no es así, ¿ya? Entonces, si nos vamos a la matriz, donde están las relaciones y las duraciones,
eso que está en la matriz está convertido en malla aquí abajo. Entonces, aquí está el lapicito este famoso, entonces, después de A, ¿no es cierto?, viene B y E, después de A, en la malla, viene D y E, ¿de acuerdo? Después de B, que es lo que está acá, viene E y F, después de D, viene E y F, después de C, que es el que está acá, viene F, que está en la malla aquí abajo, viene F, después de D, que es el que está acá, viene G y H, después de D, ¿no es cierto?, que es esa, viene G y H, después de E, viene H, que es el que está acá, después de E viene H, después de F, viene I, después de F viene I, que es el que está acá, y finalmente este nodo de fin, que es el que yo puse para poder terminar, al igual que el nodo de inicio que parte con 0. Después de esto vienen, acuérdense que aquí va el primer inicio, ¿no es cierto?, primer término, después abajo, último inicio y último término. Para obtener el primer inicio y primer término se parte de izquierda a derecha, y para obtener el último inicio y último término se parte de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ustedes ya son capaces de poder resolver esta malla completa. Acuérdense que partimos con 0, le sumamos 2 en el caso de A, salimos con 2, después entramos con 2 acá, subimos con 4 para D, sumamos 2 a 4 me da 6, y después, hacia de izquierda a derecha, siempre entramos con el mayor. Por ejemplo, si nos vamos a H, ¿no es cierto?, entramos con 6 o entramos con 8, entramos con 8. ¿No? ¿Por qué? Porque esa actividad no puede partir antes. El primer inicio o el inicio más temprano para H es el primer término de E. No puede partir antes. ¿No? Y después, para volver de derecha a izquierda, tomamos los menores. ¿No? ¿Y por qué? Porque es la única forma de poder obtener cuáles son las holguras. Además, estas actividades no pueden terminar antes que eso. En el caso de los primeros inicios y primeros términos, no pueden iniciarse antes que eso. Entonces, por ejemplo, acá, cuando tenemos para este ingreso, ¿no es cierto?, veamos, nos vamos a ir a B como ejemplo. ¿No? Tenemos 3, que es ese, y tenemos 11, que es ese. Vamos a entrar con el menor, que es 3. ¿No? Vamos a otro, por ejemplo, para T tenemos 9 y 8, estamos hablando, estamos volviendo ya en la construcción de la malla, ¿no? Estamos yendo de izquierda a derecha para obtener los últimos inicios y últimos términos. Entramos, tenemos la opción de 9 y de 8, entramos con 8, con el menor, ¿de acuerdo? Visto eso y resuelta la malla, ya podemos obtener cuál es la ruta crítica en definitiva, que es la que determina el largo del proyecto. Acuérdense que la ruta crítica es la ruta más larga. Todas las demás rutas tienen holgura, ¿de acuerdo? Vamos a borrar esto para hacerlo más con tanta raya. ¿Me siguen o no? Sí, profe. ¿Están siguiendo? Perfecto. Entonces, como habíamos dicho, vamos a tomar el lápiz de nuevo. Ya, como habíamos dicho, entonces la ruta crítica es la ruta más larga, es la que las restas del primer inicio o el último inicio o el último inicio
o el último término, es decir, las restas de estos dos numeritos acá o estos dos numeritos acá, cuando da 0, quiere decir que no tiene holgura, da la ruta crítica, que en este caso es esta, y todas las demás, como pueden ver ustedes, tienen holgura. En este caso, la holgura total de esta ruta, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? La holgura total de G, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la holgura total de G? ¿Es 3 o no? ¿Me Sí, están siguiendo o no? sí, es 3. 2, 3, 3. Es 3, ¿no es cierto? La holgura total de T, 2, 2. Y la holgura total de A, 1. 1, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo me voy por esta ruta, cualquier cosa que pase en estas actividades, y por eso se llama holgura total, cualquier cosa que pase de atraso en estas actividades va a afectar la ruta completa. Es decir, si yo aquí pierdo un día en G, va a afectar la ruta entera. Lo mismo que abajo, ¿no? Y aquí estamos hablando que aquí tenemos 10 días de holgura, aquí tenemos 8 días de holgura, aquí tenemos 8 días de holgura también. Cualquier cosa que pase en estas actividades va a afectar la ruta entera. Y por otro lado, habíamos dicho que existe otro concepto que se llama holgura libre. ¿Y qué es lo que la holgura libre? Es cuánto yo puedo atrasar de, por ejemplo, sin afectar las actividades siguientes. En este caso, si yo atraso de un día, dado que este 6 es igual a S, ¿no es cierto? Quiere decir que la holgura libre es 0. En este caso, la holgura libre entre D y H es 2. ¿Ya? ¿Se entiende eso, una holgura libre? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Y aquí está, más abajo, está esto que acabamos de conversar. Creo que debiera estar acá. No, aquí no está. Lo que yo les decía era que ojalá ustedes pudieran siempre llevar la solución de la matriz a una tabla como esta, donde aparezcan los primeros inicios, primeros términos, últimos inicios, últimos términos, holguras totales y holguras libres y la ruta crítica. ¿Por qué? Porque en la próxima clase, una vez que ya terminemos esto, vamos a empezar a incorporar temas de costo. Entonces, al incorporar temas de costo, ya la cosa se empieza a complicar un poquito más. No se trata solamente de un análisis de tiempo para obtener la ruta crítica, sino que se trata de optimizar el proyecto. Al incluirle costos a un proyecto, vamos a trabajar sobre el proyecto para poder optimizarlo y llevarlo a su costo mínimo, que es una gran ventaja, porque en definitiva eso nos permite después poder manejar los costos para, de alguna forma, encajarnos en el presupuesto, por ejemplo, o si hay algún aumento de plazo o hay alguna hora adicional, bueno, saber cuánto cuesta, cuánto podemos cobrar en esta hora adicional, porque no solamente vamos a incorporar los costos unitarios de las partidas, sino que vamos a incluir los gastos generales. Entonces, al tener esta visión completa del proyecto, tanto de sus costos unitarios de las actividades y los gastos generales del proyecto completo, vamos a ser capaces de saber cuánto nos cuesta el proyecto y cuál es el efecto de cada movimiento de una actividad dentro del proyecto, ¿ya? Esto lo vamos a ver más adelante en todo caso. Hoy día solamente estamos llegando hasta la parte de tiempos. Esto es lo que nos interesa ahora, que ustedes sean capaces de resolver una malla desde la visión del tiempo. Después vamos a meter costo y después vamos a meter programación rítmica. Pero hasta ahora, insisto, solamente estamos viendo tiempos. ¿Estamos claros? Sí, profe. Listo. Vamos a ver esto que les quería mostrar antes de partir con los ejercicios, porque si no la clase se va a transformar solamente en ejercicio y al final
CPM no es solamente ejercicios, claramente. ¿Ven esto que está ahí en la pantalla o no? Sí, profe. ¿Se ve? Sí. Ya. Este es el modelito que yo les quería comentar, no vamos a entrar. Después yo les voy a subir todos los hábitos. El autor de esto se llama Franklin Covey, ¿no? Franklin Covey, si ustedes lo buscan también en internet, van a encontrar la vida de este personaje. Franklin Covey era un vendedor viajero, ¿no? Así partió, esa fue y por ahí hay algunas grabaciones de él incluso, ¿no? Así como otras personas que se han hecho famosas con algún modelo que han desarrollado, a Franklin Covey le ocurrió lo mismo. Y él llegó a este modelo por experiencia propia. Él llegó a este modelo estudiando cuándo le iba bien, cuándo le iba mal, qué es lo que pasaba, las actitudes que eran buenas, actitudes que se tenían que ir desechando porque en definitiva no le daban resultados. Y él llegó a este modelito que, como les digo, se conoce como el modelo de Franklin Covey o el modelo de los 7 hábitos de ejecutivo altamente exitoso. Y está, si ustedes se fijan, es un círculo, una circunferencia, y dentro de este círculo circunferencia hay 3 niveles. ¿Los ven bien? ¿Ven bien los niveles o no? Sí. ¿Sí? En los niveles está, si ustedes se van a las líneas negras, dice dependencia, después dice independencia y después aparece el título de interdependencia, ¿ya? Entonces lo que plantea Franklin Covey es que las personas, en la medida que van adquiriendo ciertos hábitos, van subiendo en etapas. Es como el niñito, ¿no es cierto? El niño, para poder correr, necesita primero gatear, después necesita caminar y después corre, ¿no es cierto? No es que un niñito se vaya a parar y empiece a correr de inmediato. El niño, y es lo que nos ha pasado a todos, ¿no es cierto? Nuestros primeros pasos parten desde gatear. Entonces, Franklin Covey hace lo mismo. Dice, primero está la etapa de dependencia, después viene la etapa de independencia y después viene la etapa de interdependencia. Y para terminar todo este circuito de estos 3 niveles está el 7º hábito, que él lo denomina afilar la sierra, y después les voy a explicar de qué se trata. ¿Se entiende? Por favor, me interrumpen si hay algo que no quede claro. ¿Puedes repetirlo, profe? El tema de los niveles. Sí, sí. Ya. Bueno, los 7 hábitos de Franklin Covey están definidos o están separados en niveles. Entonces está desde el nivel más básico, ¿ya?, que es la dependencia, después sigue la independencia y después la interdependencia, que son las líneas negras que van subiendo hacia, en profundidad y en complejidad también, ¿eh? En los hábitos que menciona Franklin Covey. Entonces, en el nivel de dependencia, él determina 3 hábitos que son fundamentales. Y eso él le llama gerenciarse a sí mismo. Si ustedes ven esta flecha roja que está metida entre medio, dice, el primer hábito es ser proactivo, ¿no? Después, el segundo hábito es comenzar con el fin en mente. Y el tercer hábito es poner primero lo primero. Para pasar de la etapa de dependencia a independencia es necesario dominar y manejar estos 3 hábitos. A ver, ¿qué es lo que es ser proactivo según ustedes? ¿Qué es lo que es una persona proactiva? Cualquiera, a Una, ver, ¿quién me dice? una ¿Ya? persona que va un poco más allá, no se queda simplemente con lo que ya su tarea era hacer X, él no se queda solo con hacer eso, sino que va y hace un poco más y investiga y sigue creando. De acuerdo. No se queda con lo primero que le dicen, ¿no es cierto? Es una persona proactiva, una persona que busca la solución, no solamente en las soluciones que son aparentes, sino que va un poco, como tú bien dices, va un poco más allá. Siempre está buscando en
en forma personal, ¿cuál otra alternativa hay? ¿Qué otra cosa tengo? No se queda solamente con las cosas que aparecen, como les decía, como evidentes. Siempre está buscando una alternativa más, ser proactivos, no quedarse quieto con lo que uno tiene. Siempre estar buscando cosas que puedan generar un valor agregado, que puedan aportar, que puedan crear valor. Por lo tanto, el ser proactivo es uno de los hábitos muy, muy importantes. ¿Okay? Perfecto. Hábito número 2, comenzar con el fin en mente. ¿Quién me puede explicar eso? ¿O qué entienden por comenzar con el fin en mente? A ver. Tener como un objetivo. Ya. Perfecto. ¿Qué otra cosa más? A ver. ¿Qué otra cosa más entiendes por comenzar con el fin en mente? Tener objetivos, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Qué otra cosa podrías decir de eso? ¿Es habitual esto según tu criterio, de comenzar con el fin en mente? ¿O hay personas que a veces parten y no tienen claro cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas? ¿Qué te parece? ¿Tú crees que esto... Creo que es fundamental tener un objetivo en mente para saber hacia dónde ir, porque si no lo tengo, no podría resultar cualquier cosa y terminar con otra cosa que tenía en mente. De acuerdo. Esto tiene que ver un poco con cuestionarse, ¿no es cierto? Uno a veces parte con un objetivo o parte con un fin en mente, y estos fines en mente o estos objetivos pueden ir cambiando. O sea, esto es parte de lo que nos va ocurriendo en nuestra vida, ¿no es cierto? Nosotros partimos con un objetivo y en el transcurso de conseguir esta meta, conseguir este objetivo, es lícito poder cambiar. De hecho, vamos cambiando día a día. Por lo tanto, este comenzar con el fin en mente tiene mucho que ver con el tema del cuestionamiento, con el tema de definir, oye, voy por el buen camino, esto es lo que yo realmente quiero, me interesa, cuando yo sea ingeniero, me interesa trabajar en una empresa, me interesa generar mi propio negocio, me interesa generar algo que tiene que ver más bien con un rol social, más que un tema que tiene que ver con la parte netamente económica. ¿Qué es lo que estoy buscando yo? Y esto de comenzar con el fin en mente es uno de los hábitos más importantes, yo diría, porque es un cuestionamiento constante, es una de las cosas que siempre nos tenemos que estar cuestionando. El objetivo cambió, el objetivo sigue siendo el mismo. Ahora, tampoco podemos pensar que el objetivo lo vamos a cambiar todos los días, porque claramente eso nos impide focalizarnos y finalmente participamos, somos más bien personas dispersas, pero sí nos permite reafirmar hacia dónde va, hacia dónde vamos. Por lo tanto, comenzar con el fin en mente es uno de los hábitos importantes. ¿Okay? Vamos al otro. Poner primero lo primero. ¿Qué es lo que entienden ustedes por poner primero lo primero? A ver. A ver, alguien que me conteste. Cualquiera de los que está ahí. Diego, Francisca, Matías. Empezar por lo más, ¿no? ¿Perdón? Ahí sí, empezar por lo más importante. De acuerdo. Tiene que ver con priorizar, ¿no es cierto? Cuando uno hace como una lista de deseos, ¿no es cierto? Dice, bueno, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Pero no son esos 10 puntos los que todos tienen el mismo peso, ¿no es cierto? Uno tiene que decir, ok, los 3 primeros que yo tengo que cumplir, donde voy a focalizar, donde me voy a mentalizar son estos. Después van a venir 3 o 4 más y después van a venir los 5 restantes que son importantes, pero claramente no, como dicen por ahí, no me va a mover la aguja si es que yo no los cumplo, pero tengo que tener una priorización de qué es lo que tengo que lograr. Esto también ocurre no solamente en la vida personal, sino en los proyectos también. Yo tengo que ser capaz de definir, y si nos volvemos al tema del CPM, probablemente poner primero lo primero tiene que ver con las actividades que están en la ruta crítica, ¿no es cierto? Esas son las prioritarias, esas son las más importantes, esas son en las que me tengo que concentrar.
porque si no me concentro en esas actividades y pasa algo con esas actividades, lo más seguro es que me terminen impactando en el proyecto y me van a impactar probablemente con multa o con algún tipo de perjuicio económico que no va a ser menor. ¿Okay? Bueno, entonces, una vez cumplidos estos 3 hábitos, ya pasamos a la etapa de independencia. Es como decir que el niñito ya no necesita que la mamá le coloque la mamadera, ¿no es cierto? O que le cambie los pañales. Ya pasamos una etapa en la cual pasamos de una etapa de dependencia a una etapa de independencia. Somos capaces ya de ser independientes, de poder hacer cosas por mí mismo, ¿no? Para esto, insisto, tenemos que ser proactivos, tenemos que comenzar con el fin en mente, ¿no es cierto? Perdón, que me está entrando una llamada. Y después de la independencia vienen 4 hábitos más, ¿no? Pensar, ganar, ganar. A ver, ¿quién me puede explicar ese 4.º hábito? ¿O qué es lo que entienden ustedes por ese 4.º hábito? Ganar, ganar. A ver, alguien que me diga qué es lo que es ganar, ganar. A ver. Yo sé que es ganar, ganar cuando hay dos partes. En el fondo es que yo gano, tú ganas. Ya, ok. ¿Y qué es lo que es ganar, ganar? ¿Qué es lo que es pensar así? Como pensar en otros y pensar en tu propio bien y como manejar ambos ganancias. Perfecto, ok. Tiene que ver con no solamente buscar el beneficio propio, ¿no es cierto? Aquí no se trata de que yo solamente gano, sino que tenemos que pensar en una visión más de conjunto. ¿Qué es lo que nos ocurre mucho cuando estamos trabajando en equipo? ¿No? Y no solamente se trata del beneficio propio. O ahora que vamos a empezar con las eliminatorias del Mundial, no se trata solamente de que brille 1 o 2 jugadores, ¿no es cierto? Se trata de que brille el equipo completo, que el equipo completo haga un buen papel, que el equipo completo gane, y no solamente pensar en que yo voy a hacer el gol. Entonces, ese es el concepto de ganar-ganar, pensar en el beneficio mutuo, en el beneficio conjunto, en el beneficio del equipo. O sea, tu ganar y mi ganar son importantes. Ok. Después el 5.º hábito dice buscar primero entender, luego ser entendido. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿quién se arriesga en decir algo? A ver. Vamos a ver. Sería como escuchar al otro ¿Ya? para luego, o sea, es como el hábito de que tú escuches a los demás, entonces los demás te escucharán a ti cuando sea el momento. Perfecto. Tiene que ver con una escucha activa, ¿no es cierto? Yo sinceramente quiero entender al otro, y eso es lo que más me interesa, más que yo ser entendido. Yo quiero entender lo que necesita el otro, yo quiero entender lo que necesita el equipo para poder conseguir finalmente la meta. Si yo no soy capaz de entender qué es lo que está pasando con mi equipo, qué es lo que está pasando con la gente que me rodea, ¿no? Finalmente no me van a poder entender a mí, porque yo voy a estar transmitiendo algo que no corresponde, que no está en sintonía con con lo que yo quiero. Entonces, por eso dice, buscar primero entender, yo tengo que entender qué es lo que está pasando. Y es un tema que nos pasa mucho, ¿ah? Yo no soy político ni mucho menos, pero es lo que nos pasa mucho en política en Chile, ¿no es cierto? Que uno escucha de repente a los políticos y uno dice, bueno, pero ¿de qué está hablando? Qué es lo que me está tratando de decir? Si esta persona está totalmente desubicada respecto a lo que está ocurriendo. Y es justamente porque no han hecho este ejercicio, no han hecho el ejercicio de primero entender en qué estamos para después tratar de que me entiendan. ¿Okay? Gracias. Después el último, o el penúltimo, perdón, tiene que ver con el hábito 6, que es sinergizar. ¿Qué es lo que es sinergizar? A ver. Un ejemplo de sinergia es como 1 más 1 igual a 3.
Perfecto. Entonces, Ok. aunque el trabajo en equipo sea más productivo que el trabajo de solo las partes por separado. Exacto, perfecto. ¿Qué más puedo agregar? Eso, efectivamente, sinergia tiene que ver con que la suma de uno no es dos, ¿correcto? La suma de las partes no es este conjunto, sino que es mucho más. Y eso claramente ocurre, ¿no es cierto? Y volvamos al tema del tema del fútbol. Cuando uno ve a un equipo jugando bien, uno dice, oye, aquí parece que fueran más de 11, aquí parece que fueran 15 los que están en la cancha. Y justamente porque son capaces de multiplicarse, no es la suma de las partes, son capaces de que el resultado sea mucho más. ¿No? Y eso es sinergizar, eso es la sinergia, eso es lo que uno obtiene con las personas adecuadas en cada uno de los puestos, motivados y dispuestos a entregar lo mejor para el beneficio del grupo. Bueno, pasados estos tres niveles o estos tres hábitos, llegamos al último nivel que tiene que ver con la interdependencia. Entonces la interdependencia, ya dejamos de ser dependientes, dejamos de ser independientes, sino que ahora estamos preparados para ser interdependientes. Quiero que ser interdependiente, que podemos ser parte de un equipo, que podemos ser parte de un grupo de personas en las cuales, ocupando todos estos hábitos, vamos a producir un aporte real. Y es por eso que es tan interesante este concepto de Franklin Covey, que es no es para superdotados. Si uno se pone a ver los hábitos, uno dice, pero esta cuestión es totalmente de perogrullo, o sea, aquí no me está diciendo nada nuevo. Esto es lo que yo de alguna forma he pensado, pero la gracia de este modelo es justamente eso, que es capaz de colocar en una perspectiva correcta, en una forma correcta, un sistema que me hace sentido, que me parece de total sentido común. Y este sentido común está puesto aquí en este modelo, me permite entenderlo bien. Y por último está el séptimo hábito, que dice afilar la sierra. A ver, ¿quién me explica o quién se arriesga con este concepto de afilar la sierra? ¿A qué se refiere? ¿Qué es esta circunferencia que rodea estos tres niveles? ¿A qué se refiere? Vamos a ver, ¿quién se arriesga? No sé, tiene que ver con que en realidad el trabajo en equipo no necesariamente significa que estén usando todo el potencial como equipo, entonces como afilar los detalles para poder sacar el máximo potencial y así sacar mayor provecho del equipo entero. Ya, ok, ya, por ahí va, gracias. ¿Quién otro más quiere aportar? ¿Quién otro más quiere aportar algo distinto, a ver, o algo parecido? Por ahí va, Francisca, Diego, Manuel, María Ignacia, Matías, Josefa. A ver, ¿quién más se atreve? Vamos, no sean tímidos. Puede ser, profe, yo recién hablé, que es como constantemente estar incentivando y motivando al equipo, como Ya, no es literal, pero sacándole filo sí, a no, te sierra entiendo. fuerte bien. Efectivamente, este concepto viene del concepto de mejora continua, ¿no? Viene del concepto de la persona que está trabajando, y de ahí lo sacó Franklin Covey, esta persona que está trabajando en un bosque, ¿no es cierto?, que está trabajando en el campo, y no solamente se tiene que preocupar de cortar los árboles, no solamente se tiene que preocupar de ir avanzando y avanzando, sino que se tiene que preocupar de cuáles son sus herramientas. En este caso, la persona que corta árboles se tiene que preocupar de la sierra, porque si corta y corta árboles, en definitiva la sierra va a dejar de cortar árboles en algún minuto. Por lo tanto, tiene que ver con, efectivamente, lo que ustedes decían, ¿no es cierto? Tiene que ver con revisar qué es lo que estoy haciendo, cuál es la mejora que yo puedo ir incorporando. Y qué es lo que ocurre también en los proyectos, ¿no es cierto? Cuando veíamos esta cosa de copiar y pegar o copiar y hacer lo mismo, y no estoy utilizando mi capacidad de poder analizar y poder
producir algo que tenga algún valor agregado, en definitiva no estamos aplicando este hábito, ¿no es cierto? No estamos quedando pegados en algo que nos ha dado resultados. Y que tiene su valía, sí, pero siempre es bueno, siempre es recomendable estar pensando en una mejora, en hacer un aporte. Y este concepto, este hábito de afilar la sierra va por ahí, tiene que ver con esto, tiene que ver con la mejora continua. Ok, ¿les hace sentido esto que acabamos de hablar o no? Sí, profe, totalmente. ¿Sí? Yo, bueno, no vamos a ahondar mucho más en esto, solamente les quiero dejar la inquietud. Les voy a mostrar, porque después les voy a subir cada uno de los hábitos. Les voy a subir, creo que aquí hay una, porque cada una de estas está desarrollado en forma separada. A ver, les voy a mostrar esta. No sé si se alcanza a ver. ¿Les aparece en pantalla o no? No, profe. ¿No? No, se ve la carpeta. ¿Perdón? Solo se ve la carpeta con los archivos, no se ve el que abrió. Ah, ya. Ok. ¿Ahora se ve? Sí, ¿Sí? Bueno, cada uno de estos hábitos está desarrollado en un concepto, en una forma como esta, ¿de acuerdo? Entonces, dice pensar, ganar, ganar, explica qué es lo que es ganar, ganar, ganar. Después dice un gerente mediocre, que es bastante duro el término, qué es lo que hace, y después un gerente efectivo, qué es lo que hace, ¿no? Entonces aquí aparece el ver, hacer y lograr, lo analiza, y después da un ejemplo. ¿Ven esa matriz que está ahí o no? Sí, sí se ve. ¿Sí? Miren qué interesante esta matriz, ¿eh? En el eje de las Y está la determinación y en el eje de las X está la consideración. Entonces, una persona, un gerente, un jefe, alguna persona que está a cargo de un equipo, que es considerado y es determinado, se va al cuadrante ganar, ganar. Si una persona es considerada, perdón, no es considerada, y tiene una alta determinación, esa persona piensa solamente en ganar, perder. Es decir, a mí no me interesa el resto, me interesa solamente lo que yo necesito. No soy considerado, soy determinado. Después una persona que no es ni determinada ni considerada está en el cuadrante perder, perder. Es decir, no me interesa lo que te pase a ti, ni tampoco me interesa lo que me pase a mí, lo que es bastante raro, pero bueno, eventualmente puede haber alguna persona, de esas personas que andan siempre con la nube gris sobre la cabeza, puede ser perder, perder. Después las personas que son altamente consideradas, pero no son determinadas, tienen un concepto de perder, ganar. Es decir, yo pierdo, tú ganas, que también es medio raro. Entonces, ¿dónde nos debiéramos mover? En determinación y consideración, es decir, ganar, ganar. ¿Se entendió? sí. ¿Sí? Sí. Entonces, cada uno de estos hábitos tiene un análisis así como este. Yo se los voy a subir, léanlo, porque creo que es un aporte. Además, hay algunas tablas, trabajen por la vida diaria, que les va a servir porque esta no es una guía solamente profesional, ahí hay una serie de indicaciones, por ejemplo, en el ganar, ganar, los recursos que uno tiene, qué es lo que puede hacer, hay casos reales, etc. ¿Ya? ¿Estamos con esto? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Vamos a ir a
resolver ya unos ejercicios un poquito más complejos. Que los tengo por aquí. Vamos a, de los que yo les subí, nos vamos a centrar, si lo quieren bajar ustedes, en ejercicios básicos programación 1. Yo les subí 2. Uno que es 1 ejercicios básicos de programación y otro que es 2 ejercicios básicos de programación. Vamos a ver 1 ejercicios básicos de programación. Yo lo estoy abriendo. ¿Se ve? ¿El Excel? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, esto como yo les decía, esto es parte de una prueba de semestres anteriores, donde vamos a leer la pregunta, vamos a leer cada una de las partes de la pregunta y después la vamos a desarrollar. Yo creo que con 1 o 2 ejercicios que desarrollemos, después ustedes pueden seguir desarrollando el resto. Y como les digo, la malla, la matriz, está el enunciado, si me siguen el cursor, y después está al lado, está la respuesta, después hay otro ejercicio donde está el enunciado y está la respuesta. Por lo tanto, es fácil que ustedes se puedan mover en estos Excel. Y adicionalmente la malla, ustedes se posicionan en cada una de estas celditas, se van a dar cuenta que está todo vinculado. Es decir, por ejemplo, si yo entro a B, ¿me siguen ahí en B o no? ¿Me siguen en B? Sí, ¿Sí? ¿B cuánto tiene de tiempo? De plazo. 4. 4, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el plazo total de este proyecto? 36. 36, ¿no es cierto? Si yo modifico, por ejemplo, esta actividad que no está en ruta crítica y que tiene una holgura de 2, una holgura total de 2, yo la modifico, y si tiene una holgura total de 2, yo la modifico y le pongo 3, por ejemplo, debería moverse el plazo total del proyecto, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de holgura total. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, 7. ¿Ah? Vamos a ir acá, le pusimos 7. ¿Qué es lo que pasó con el plazo del proyecto? A ver, ¿cuánto era? ¿Y cuánto es? Subió 1. Subió 1, ¿no es cierto? Porque justamente yo, en este caso, acuérdense que era 4, ¿no es cierto? Tenía una holgura de 2, por lo tanto, si yo le pongo 6 a este, no va a pasar nada, va a seguir siendo 36 el plazo del proyecto. Lo que sí va a ocurrir es que va a pasar a ser ruta crítica. Lo vamos a hacer, vamos a poner 6, y ustedes se dan cuenta que ahora 1 y 1 arriba, 7 y 7 en el siguiente, eso indica que esta pasó a ser ruta crítica, pero el plazo del proyecto no se modificó. ¿Por qué? Porque nos comimos la holgura en este caso. Pero si nos vamos un paso más y le ponemos 7 acá, es decir, ya no solamente absorbimos la holgura completa, sino que pasamos a sobre la holgura, por lo tanto le vamos a poner 7, que es lo que habíamos hecho, pasó a ser crítica. Ahora pasó a ser crítica, y no solamente pasó a ser crítica, sino que aumentó en un día o una semana, dependiendo del plazo, y esto terminó en 37. Entonces, como yo les decía, la gracia de esta malla, al estar vinculada, es que nos permite modificar cada una de estas celdas y ver qué es lo que ocurre en el proyecto completo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende o no? ¿Sí o no? Sí, sí entiendo. Entiendo. Ok. Entonces vamos a hacer este ejercicio.
rápidamente y después es bueno que ustedes suelten la mano. Esto es como, no sé, jugar al tenis probablemente, en el cual requiere práctica, requiere que ustedes hagan ejercicio, requiere que ustedes vean cómo funciona la malla para que se familiaricen con qué es lo que pasa con las holguras, qué pasa con la ruta crítica, y para eso están hechos estos ejercicios para que ustedes sean capaces de poder ejercitar. Entonces dice, dibujar la malla que se indica de la siguiente matriz de precedencia. Se trata de un proyecto que se debe programar en la modalidad nodo-actividad. Dice, transformar la matriz de precedencia en modo no-actividad. Eso es lo primero que hay que hacer. Eso es lo que vamos a hacer primero. Indicar la trayectoria crítica del proyecto. Indicar plazo total del proyecto. Si la actividad G aumenta su plazo de ejecución en un día, ¿qué pasa con el proyecto? Si la actividad L disminuye su plazo en 2 días y la actividad M en 3 días, ¿qué pasa con el total, con el plazo total del proyecto? Si la actividad K aumenta su plazo en 14 días, ¿qué pasa con el proyecto? Entonces, estas son las preguntas que, como yo les decía, son las preguntas que permiten ejercitar qué es lo que pasa con el proyecto cuando yo empiezo a intervenir. Esto es lo mismo que ocurre en la vida real, ¿no? A pesar de que esto parece ser como muy teórico, es lo que pasa en la vida real, porque justamente los proyectos, las actividades en los proyectos aumentan o disminuyen dependiendo de qué es lo que va ocurriendo. Me llegó el material, no me llegó, me aumentó una partida, me cambió una especificación, hay una adicional, ya no solamente hay que hacer, no sé, un estuco de esta habitación, sino que hay que estucar el total de las habitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta movilidad en las actividades es lo que ocurre en la vida real en un proyecto. Entonces, está la matriz acá, que como vimos en el ejercicio simple que acabamos de hacer, es la relación entre cada una de las actividades. Por ejemplo, en el caso de A, después de A viene B, C, D y G, ¿no es cierto? Después de B viene E, etcétera. Y en la columna donde está la R, que la voy aquí a marcar, están los tiempos de cada una de las actividades que están en la primera columna, ¿ya? Por lo tanto, con esta información que tenemos en esta matriz de precedencia, podemos armar la malla, que es esto, ¿ya? No la vamos a hacer nuevamente porque ya se supone que ustedes son capaces de armar la malla, pero solamente para hacer las primeras, vamos a checar un poquito esto. ¿Todavía se alcanza a ver bien ahí o no? Sí, profe, se ve bien. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver bien? Perfecto. Entonces, vamos a ver. Vamos a nuevamente a tomar el lápiz. ¿No? Entonces, después de A viene B, C, D y G, que son las que están acá, ¿no es cierto? A, B, C, D y G. ¿Cierto? Son las 4 actividades que son las que siguen, las sucesoras de A. Después de B viene E. Después de E viene E, que es la que está acá. Después de C viene E. Después de C viene E, que es la que está acá. ¿No es cierto? Después de C viene E. Y así puedo armar la malla completa. Si ustedes se dan cuenta, si yo sigo esta matriz y no me equivoco en nada, soy capaz de armar la malla. Ahora, ¿cuál es el secreto de armar esta malla? Y así es como yo lo hago en las pruebas. Nunca se van a encontrar con cruces de líneas, cruces de relaciones entre las actividades. Siempre esto está armado de izquierda a derecha, así, y después desde arriba hacia abajo, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes son ordenados, les insisto, en colocar las actividades en esta misma forma, no se van a encontrar con cruces. Si es que se equivocaron en algo, se puede producir un cruce, ¿eh? Que a lo mejor después nos va a complicar para visualizar la malla. Eso no quiere decir que esté mala, pero si siguen y son ordenados en armar la malla, no se debieran producir cruces, ¿ya? ¿Se entendió eso?
Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, después de armar la malla respecto a cuáles son las precedencias de cada una de las actividades, viene la colocación de las duraciones debajo de cada una de las actividades, que son las que están ahí, ¿no es cierto? Que son las que aparecen en esta columna. Hecho eso, ya soy capaz de poder resolver la malla. Acuérdense de izquierda a derecha, los primeros inicios, primeros términos, de derecha a izquierda, los últimos inicios y los últimos términos. No la vamos a resolver la malla nuevamente porque ya la hemos hecho, esta sería la tercera o cuarta ocasión que lo hacemos. Y acuérdense que Profe, las actividades... ¿Sí? Dime. tengo una duda. Lo que pasa es que Sí. la actividad A, o sea, la G precede, o sea, va después de la A. La D Perdón, también. la G, Va después de A y la D también, ¿cierto? sí, que es la que está ahí. Claro, lo que me genera confusión es que al final, a ver, ¿para qué unir G directamente con A si finalmente va a ser inevitable que primero pase por D y de todas maneras se subentiende que G va a depender de A porque A va a anteceder a D? Ah, perfecto, súper buena pregunta. Efectivamente, eso, eso te va a ocurrir en algunas actividades. Tú me dices, bueno, ¿para qué existe entonces la unión entre A y G? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Ok. sí. Eso es, la respuesta pasa por lo que vimos en algún minuto, este tema de las actividades ficticias o cosas de ese tipo, que tiene que ver con que eventualmente puede pasar algo en D, ¿no es cierto?, que va a afectar a G, pero no necesariamente tiene relación con A. Ahora, si tú me dices, ¿puedo eliminar la raya entre A y G? En estricto rigor, sí, pero a modo de información para la malla es importante saber que hay una relación entre A y G, solamente. Pero a modo de tiempos y a modo de sucesión entre las actividades, tú tienes toda la razón. Eventualmente podría yo eliminar esa raya, pero teniendo en mente que sí existe una relación directa entre A y G. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Ya, gracias, profe. Está correcto tu apunte. Sí, es correcto. ¿Hay alguna otra pregunta más? Me gustaría saber y me gustaría que se ejercitaran, por favor, en la construcción de la malla. Eso es lo más importante. Si no son capaces de poder armar una malla y resolver la ruta crítica, el resto no lo van a poder hacer. En este caso estamos hablando de una malla que tiene varias rutas críticas. Si ustedes se dan cuenta, las líneas rojas son las rutas críticas. ¿Cuántas rutas críticas hay acá? A ver, ¿quién me puede decir? Aquí hay una, ¿no es cierto?, que es la que va acá. ¿Está bien? Después aquí hay otra, que es la que va acá. Ahí ya llevamos dos. Después esta es otra, que va acá. Y ahí ya llevamos tres. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Entonces tenemos tres rutas críticas que terminan, estamos hablando que son días, ¿no? Acuérdense que todas las actividades que no son críticas tienen holgura total y holgura libre, ¿de acuerdo? Entonces ahora ya podemos, ya prácticamente tenemos el ejercicio resuelto. Dibujamos la malla, obtuvimos las rutas críticas, que son las que están anotadas ahí, obtuvimos el plazo del proyecto y ahora empezamos a resolver las preguntas, ¿no? Que es importante resolverla porque en definitiva esto es lo que me indica si soy capaz de entender qué es lo que ocurre en la malla o no, ¿de acuerdo? Para la prueba, algunos me van a preguntar, profe, ¿yo puedo usar un Excel y puedo responder en Excel? Sí, por supuesto. Ustedes pueden tener un Excel, resolverlo en Excel, lo pueden resolver a mano, como ustedes se sientan mejor, como ustedes crean que lo van a hacer mejor, ¿ya? Todas las herramientas son lícitas, ¿okay? Salvo copiar, claramente, pero bueno, es difícil de controlar. Pero, si somos honestos y somos honrados, cada uno tendría que hacer su prueba y tienen que ocupar todas las herramientas disponibles, ¿okay? Después dice, si la actividad G aumenta su plazo de ejecución en un día, ¿qué pasa con el proyecto?
A ver, nos vamos a G. ¿G es crítica o no? A ver, ¿quién me responde? ¿G es crítica Sí, o es no? crítica. Sí. Es Sí. crítica. Entonces, ¿qué pasa si aumenta el plazo en un día? Aumenten un día el proyecto. De acuerdo. Entonces, veamos si es correcto lo que dijimos que era 3 días. Si aumenta en un día, ahora ya sería 4. Efectivamente, ¿no es cierto? Aumentó de 36 a 37. Pero no solamente ocurrió eso. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasó con el resto de las rutas críticas? Váyanse a una de las rutas críticas que era crítica, que ahora ya no es crítica. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó con el resto de las rutas que eran críticas? Dejaron de ser críticas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Y ahora Sí. tienen un día de holgura. Es decir, al atrasarse una actividad crítica respecto al resto de las rutas críticas, al pasar a demorarse un día más, solamente quedó una ruta crítica y el resto pasó a tener un día de holgura total. ¿Okay? Por lo tanto, esa ruta que era crítica ahora se podría atrasar un día y pasar a ser crítica de nuevo, pero en definitiva no afectaría el proyecto porque ya una de las rutas se atrasó. ¿Se entiende? Sí. Sí, perfecto. Vamos a la siguiente. Dice, si la actividad L disminuye su plazo en 2 días y la actividad M en 3 días, ¿qué pasa con el proyecto? Entonces nos vamos a L. L, bueno, primero, antes de resolverlo, ¿qué es lo que creen ustedes que debiera ocurrir? Sin ver la respuesta, por supuesto, que está ahí. ¿Qué es lo que debiera ocurrir? Si L disminuye en 2 días y M disminuye en 3 días, ¿qué debiera ocurrir? Yo esas actividades fui capaz de disminuir el plazo, las aceleré, las intervine y bajé su plazo en 2 días y en 3 días. ¿Qué es lo que debiera ocurrir si ambas son críticas? ¿El proyecto qué va a pasar? ¿Va a aumentar en un día? Pero acuérdate que lo estoy disminuyendo en ruta crítica, lo estoy disminuyendo en 2 días una y en 3 días otra. Por lo tanto, ¿en cuánto va a disminuir el proyecto? Porque son las rutas que... En la que menos se acelere. De acuerdo. En la que menos se acelere, a no Claro. ser que exista otra ruta crítica, ¿no es cierto? Y pasan a tener holgura. Si hubiera, por ejemplo, si hubiera una ruta crítica que pasa por A, D, G, K, O y P, no va a pasar nada con el proyecto, pero en este caso, ¿no es cierto?, estas tienen holgura. Entonces, hagamos el ejercicio. L disminuye en 2 días, por lo tanto, de 9 pasa a 7, y M disminuye de 8 a 5, ¿sí? Sí. Y efectivamente ocurre lo que tú dijiste, ¿no es cierto? De 36 bajó a 34. Es decir, bajó en lo que menos disminuye, en la que menos aceleré. Sigue siendo crítica y disminuyó en 2 días. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Nos vamos a la última pregunta. Dice si la actividad K aumenta su plazo en 14 días. ¿Qué pasa con el proyecto? K, ¿qué holgura tiene? ¿Qué holgura total tiene? K, 16. ¿qué holgura total tiene? A ver. K, esta, que está aquí. A ver. ¿Qué holgura tiene? 16. 16, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo aumento el plazo en 14, o sea, ya no es 1, sino que es 15, ¿qué es lo que pasa con esa actividad?
Vamos a ver. O sea, la actividad se demora más, pero el proyecto no se atrasa. Exactamente. Queda igual. ¿Cierto? Queda exactamente igual. ¿Por qué? Porque la holgura total es de 16. Por lo tanto, efectivamente, esa actividad va a quedar más apretada, ¿no es cierto? Pero el proyecto no se va a atrasar. Es decir, si esta pasa de 1 a 15, que son los 14 días más, la holgura va a bajar a 2, pero el proyecto sigue demorándose, sigue durando 36. Por lo tanto, no hay impacto en el proyecto. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí, se entendió. Nos vamos entonces al otro ejercicio, que es un ejercicio más o menos típico. Y aquí la complicación mayor parte por una matriz que es un poquito más compleja, que es la que está acá, ¿no? La que está aquí, que la vamos a ver ahora. Y también aquí yo lo que les pido es dibujar la malla en base a la matriz, que es una matriz más sintetizada, que la vamos a leer, le vamos a explicar cómo funciona. Y después vienen preguntas más o menos parecidas. Lo primero que tienen que hacer es dibujar la malla, encontrar los primeros inicios, primer término, último inicio, último término, identificar la trayectoria crítica, que es la pregunta número C, identificar la duración total del proyecto, encontrar holguras totales y libres, después indicar qué sucede si la actividad aumenta en un día y la actividad F aumenta en un día, y explique las holguras libres de G y de G y J, ¿no? Esas son las preguntas que estaban para este ejercicio. Y aquí, como les decía, esta es la matriz que yo les presento. Y la única diferencia es cómo yo leo esta matriz. La actividad predecesora, vámonos a la actividad entre B y A. La actividad predecesora es la actividad que va antes. Entonces, si ustedes lo quieren leer de esta forma, antes de B va A. Pero si la forma correcta de leerlo, la forma fácil, mejor dicho, de leerlo, es decir que después de A viene B, después de A viene C, después de B y C viene D, después de D viene E, después de D viene F, y así sucesivamente hacia abajo. Y los tiempos son los que están acá. Es decir, la partida A se demora un día, la partida B se demora un día, la partida C se demora 4 días, la partida D se demora 5 días, y así hacia abajo. ¿Son capaces de leer esa matriz entonces, sí o no? Sí. ¿Sí? A ver, léeme, por ejemplo, la línea 23. ¿Cómo se lee eso? Que después de C y D viene G. Perfecto, Y G dura 9 días. perfecto. Eso es, así se lee. Entonces, en base a eso, podemos construir esta malla que está aquí, ¿no es cierto? ¿Se alcanza a ver bien? ¿O es muy chiquitito? ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, ¿Se alcanza a ver o no? sí se ve. Sí, perfecto. Entonces, aquí está lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Está después de A viene B, ¿no? Después de A viene C, que está acá, ¿no es cierto? Ahí están las dos. Después de D viene B y C, después de B y C viene D, después de B y C viene D, después de D viene E, después de D viene E,
Después de D viene F, que es la que está acá. Después de C y D viene G, que es lo que acabamos de hacer con el compañero ustedes. Después de C y D viene G, y ahí están las líneas. Y si yo sigo con esto, soy capaz de construir toda la malla, ¿no es cierto? Y aquí tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que colocar las duraciones debajo de cada una de las actividades y resolver la malla de izquierda a derecha, como ya lo acabamos de hacer, para obtener los primeros inicios y primeros términos, y de derecha a izquierda los últimos inicios y últimos términos. Acuérdense que de izquierda a derecha se toman los mayores y de derecha a izquierda se toman los menores. ¿Encuentran alguna complicación hasta ahora para resolver esta malla? Salvo esta diferencia respecto a cómo se está presentando la matriz. ¿Hay algo que no entiendan? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Vamos a... Profe, ¿en la prueba van a ser así de largo las mallas? yo diría que sí. Sí. Por eso que tienen que hacer ejercicio, ¿ah? En la prueba, si se equivocan en algo, volver atrás una vez que tienen la malla hecha es bien complejo. Por eso que tienen que ser bien ordenados. Entonces, yo lo que les pido por favor es que se tomen su tiempo en madurar este tema de hacer malla. O sea, para la prueba, lo que yo espero es que ustedes sean expertos en resolver mallas. Esa es la verdad. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, aquí está resuelto en esta matriz, que yo creo que es la forma más ordenada de resolver una malla, donde está el primer inicio, primer término. Ustedes se van aquí, lo que está acá, ¿no es cierto? Después está el último inicio, último término. Después está la holgura total y la holgura libre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a B, ¿cuál es la holgura total de B? Nos vamos a B y la holgura total de B es esta. ¿Sí? Es 3. ¿Cuál es la holgura libre de B? Es cuánto yo puedo atrasar B sin afectar la actividad siguiente. ¿Cuánto yo puedo atrasar B sin afectar la actividad siguiente? 3 días, ¿no es cierto? Es la diferencia entre esto y esto. 5 menos 2. Nos vamos a otra. Nos vamos a una que tenga holgura libre de 0. Por ejemplo, H. H. Nos vamos a H. La holgura total de H es 6, ¿no es cierto? Que es la diferencia entre 10 y 16 o 19 y 25. Pero H yo no la puedo atrasar ni un solo día, porque si yo la atraso un día, va a afectar a la siguiente. Es esto y esto. ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? F. F, ¿cuál es la holgura total de F? A ver. Cero. La holgura. 0, ¿no es cierto? Vamos a ver, y la holgura libre es 0. Vamos a ver una que tenga N. N tiene acá, N. N tiene una holgura libre de, perdón, una holgura total de 2 y una holgura libre de 2. La diferencia entre este y este, para la libre, y la holgura total, esa y esa. Acuérdense que la holgura libre tiene que ver en cuánto yo puedo atrasar la actividad sin afectar la siguiente, y la holgura total tiene que ver con la holgura que yo tengo en esa actividad que afecta la ruta completa. Entonces ahora ya tenemos prácticamente resuelta la malla, tenemos colocadas las actividades, tenemos la ruta crítica,
sabemos cuánto se va a demorar, y ahora tenemos la tabla que la acabamos de hacer, que es el resumen de la malla. Las actividades que tienen holguras totales de 0 son las críticas, que son las que aparecen acá, ¿no es cierto? Esas son las críticas. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. A Por ver, ejemplo, en la actividad B, ¿por qué el último inicio es 4? en la actividad, perdón, B, B, sí. déjame borrar para... El último inicio, en la actividad B, ¿me estás preguntando? Sí, ¿por qué ese 4? A ver, déjame tomar el lápiz nuevamente para... A ver, para resolver de izquierda a derecha, te queda claro por qué es 1 y 2, ¿no es cierto? Sí, El primer inicio de B es 1, porque no puede partir antes que termine A. Por lo tanto, si la actividad tiene un plazo de un día, 1 más 1 es 2, por lo tanto, el primer término es 2. No puede terminar antes, ¿sí? Y después de sí. regreso, obtengo el último inicio y el último término y el primer término. Perdón, se agrandó esto. Por lo tanto, aquí yo ingreso con, ¿cuál es el más chico? Bueno, de hecho esta tiene dos ingresos, ¿no es cierto? Tiene B, tiene el ingreso de D y el ingreso de H. Por lo tanto, el menor entre 16 y 5 es 5, ¿no? Sí, Por lo tanto, ingreso el último término es 5. Dijimos que ingresamos con el menor. Por lo tanto, entre 5 y 16 entramos con 5. 5 menos 1 es 4. ya. ¿Ya? Aquí 5, por ejemplo, para C, 5 menos 4 es 1, 10 menos 5 es 5. Siempre le resto al número de ingreso, le resto la duración. Ya, ¿Se entendió? sí. Sí, perfecto. Y ahora ya somos capaces de poder resolver todas las preguntas que me están haciendo, ¿no es cierto? Dice, ¿qué sucede si la actividad E aumenta en un día y la actividad F aumenta en un día? Entonces vamos a borrar esto que está acá. Vamos a borrar todo lo que está rayado. Entonces volvemos a la pregunta. Dice así, E aumenta en un día y F aumenta en un día. Entonces me tengo que fijar en E, voy a E, es crítica, y F también es crítica, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo aumento en un día cada una de esas actividades, van a seguir las dos. Otra cosa que aquí no vimos, pero aquí estamos hablando de que hay una ruta crítica que es esa, ¿cierto? Que es esa ruta crítica. Hay otra que es esta, y después está esta otra, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay tres rutas críticas de nuevo. Como en este caso, estamos hablando de dos actividades que están en rutas críticas, entonces, si las dos aumentan en 1, son actividades que están cada una en una ruta, aumenta y lo vamos a hacer de inmediato. Vamos a cambiar. Vamos a tratar de cambiar ahora para hacer esto. Entonces, E aumenta en un día de 7 se va a 8 y F se va de 7
a 8 también. ¿Aumentó o no aumentó esto? Sí, ¿no es cierto? Aumentó a Sí. 46. Acuérdense que era 45. Las dos rutas siguen siendo críticas estas, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta, siguen siendo las rutas críticas. Por lo tanto, la respuesta es que el proyecto aumenta en un día. ¿Se entendió o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí o no? Vamos, vamos. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Ok. Después explique las holguras libres de G y J. Nos vamos a G. ¿Cuál es la holgura libre de G? A ver. Es 0. Es 0. Perfecto. Eso quiere decir que si yo atraso esa actividad un día, independiente que tenga holgura total de 5, va a afectar a J. La va a afectar, va a partir después, pero eso no quiere decir que vaya a aumentar el plazo del proyecto. Solamente va a hacer que J empiece más tarde, pero no va a afectar el largo del proyecto porque la holgura total de esa ruta es de 5. Okay. ¿Qué pasa con J? ¿Cuál es la holgura libre que tiene J? Uno. 1, efectivamente. Y esa actividad tiene 5 días de holgura total, por lo tanto no va a ocurrir nada en el proyecto si yo corro esa actividad en 1, ni en la holgura total, ni en la holgura libre, porque estamos hablando que la holgura libre es de 1, tal como dijo la compañera de ustedes, pero si es 2, ahí va a atrasar esa actividad en un día, pero no va a afectar el largo del proyecto. ¿Por qué? Porque la holgura total es mayor a la holgura libre. ¿Ya? Y eso es. Los ejercicios son como estos, no son más complejos de esto. Yo lo que les hice aquí fue 2 ejercicios en web curso, además de estar estos mismos que acabamos de ver, hay 2 ejercicios más. Es decir, ustedes tienen 2 archivos Excel, uno que es el 1 ejercicios básicos y otro que se llama 2 ejercicios básicos de programación. Van a tener la posibilidad de poder cachurear ahí, poder cambiar y modificar lo que ustedes quieran. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Vamos a dejar de compartir. ¿Estamos entonces? ¿Dudas? ¿Algo que quieran repasar? ¿Algo que quieran ver? Hasta aquí entra en la prueba. Hasta los 7 hábitos. Los 7 hábitos, podría haber algo en la prueba, no se los garantizo. Lo que les pido es que lo revisen, ustedes los entiendan, ustedes los van a tener a la vista, no es necesario que los memoricen, ni mucho menos. Sí tener una idea de qué se trata, podría venir algo de ello, pero más que nada nos vamos a centrar en los problemas, en la resolución de malla, eso es lo más importante. Ya. ¿Cuántos problemas van a ser, profe? Probablemente 2. Ya. Profe, ¿Sí? ¿y el ejercicio de desarrollo tendríamos que entregarlo como en Excel? Como ¿Cómo quieran. van a- Ya, Como quieran, ustedes lo pueden entregar en Excel, en PDF, a mano. Hay gente que se siente mucho más confortable trabajando a mano y sin entrar en Excel, como ustedes quieran. ¿No? Lo importante es que lo sepan resolver. Da lo mismo, claro, ya. Gracias, profe. ¿ya? ¿Otra pregunta? ¿Algo que quieran ver? ¿No? Bueno, vamos entonces. Nos veríamos la próxima semana. A los que son futboleros, que gane Chile, ojalá.
o que no nos metan tantos goles.